Bien, hermanos, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio en esta mañana y vamos a comenzar orando. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, estar congregados a través de este medio. Oramos, Dios, te rogamos, Dios, que seas tú enseñándonos, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones a través de la enseñanza de tu palabra. Oramos por nuestros hermanos que están padeciendo necesidades, por aquellos que están con problemas, con dificultades, que tú, Señor, seas ministrando a sus vidas, Señor, revelándote a sus vidas de una manera personal. Oramos, Dios, que tu palabra esta mañana sea edificándonos, exhortándonos, reflexionando, haciéndonos reflexionar, Señor, para poder cambiar nuestras actitudes y en las áreas, Señor, en las cuales, Señor, estamos, Señor, fallando, Dios. Te pedimos, Dios, que nos hagas sensibles a la guía, a la voz, a la enseñanza, a la instrucción de tu palabra, que podamos captar, entender y que tu Espíritu Santo nos dé las fuerzas suficientes para poder, Señor, hacer cambios, Señor, y vivir conforme a tu voluntad. Estamos viviendo en tiempos finales, tiempos difíciles. Oramos, Señor, para que tú, Señor, seas fortaleciendo tu iglesia, uniendo a tu iglesia. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que hoy día, Señor, tienen la responsabilidad de enseñar tu palabra. Que sea tu palabra fiel la que pueda fluir, Señor, en tu iglesia, Señor, fortaleciéndonos, enseñándonos, edificándonos y por sobre todo, uniéndonos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno y especialmente en estos tiempos. Pedimos, Dios, tu bendición en esta hora. Por nuestros gobernantes, Señor. Por nuestro presidente, Señor. Por sus ministros, Señor. Por todo, Señor, el liderazgo, Señor, de este país. Para que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, sobre cada uno. Y también, Señor, oramos por las decisiones que muy pronto, Señor, el país va a tomar, Señor, en donde va a definir en cierta manera, Señor, el rumbo moral de este país, Señor. Dios mío, yo te ruego por misericordia que tengas, Dios, compasión de cada uno de nosotros, Señor, de tu iglesia, y que nos permita, Señor, ejercer, Señor, el llamado que tú has puesto en nuestro corazón de ir y hacer discípulo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, transmitir, enseñar tu palabra, Señor. Permite, Dios, que las iglesias, los templos, Señor, puedan ser abiertos, Señor, nuevamente para congregarnos, Señor, y poder, Señor, tener ese tiempo, Señor, de adoración a ti cada día, Señor, y reunirnos, Señor. Padre, oramos, Padre, que tú bendigas y tengas misericordia de tu iglesia y nos mires con compasión, Señor. Oramos en esta mañana y rogamos, Dios, tu bendición por la enseñanza fiel de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a compartir esta mañana el estudio de la palabra. De inmediato entonces les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento en el capítulo 14. Libro de Jueces en el capítulo 14. Hoy día vamos a continuar estudiando la vida de Sansón, el último juez que aparece aquí. Aparece su historia y aparece también sus comienzos. Debemos nosotros mirar y recordar que el ángel de Jehová aparece a un matrimonio en particular y el ángel de Jehová les había prometido que ellos iban a tener un hijo. Así que el matrimonio, en gratitud al cumplimiento de esta promesa, el matrimonio obedece al ángel de Jehová poniendo el nombre de Sansón a su hijo. Además, nosotros podemos ver de que el ángel también les había dado indicaciones de ofrecer o presentar a su hijo en el voto nazareo, que era una dedicación completa y absoluta a Dios. Así que otro detalle importante que vemos en el cumplimiento de este matrimonio es que ellos cumplen a Dios entregando a su hijo con el voto nazareo, que era una dedicación completamente a Dios. Y el Espíritu de Dios dice,
viene sobre la vida de Sansón en sus primeros años de vida, y él comienza a desarrollarse, dice, y empieza a crecer, y Dios lo bendecía mientras él se desarrollaba en su vida normal. Dice la Escritura textualmente que Dios lo bendecía. Pero siendo Sansón ya un hombre adulto, lamentablemente vemos nosotros que él no fue obediente a las enseñanzas de sus padres, él no respetó el voto nazareo, él obviamente tampoco respetó las leyes de Dios. Así que de aquí en adelante nosotros vamos a mirar en Sansón su decadencia moral, espiritual, y cómo él fue decayendo poco a poco, lo que señala también una advertencia, lo que muestra una gran advertencia para nosotros como creyentes, hijos de Dios, el cuidado que nosotros debemos tener en cuanto a cosas muy sutiles, cosas que para tal vez nosotros son insignificantes, pero son de importancia. Dios nos dice que nosotros tenemos que tener en claro las cosas que vamos viendo, con quién estamos compartiendo, lo que estamos compartiendo, las cosas que estamos también haciendo. Es muy importante entender eso. Así que vamos a mirar entonces aquí de manera inmediata el capítulo 14, el versículo 1. Dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. La primera cosa que nosotros vemos aquí en decadencia moral de Sansón fue que Sansón no respetó a sus padres. No respetó a sus padres. Comienza él inmediatamente deshonrando a sus padres, no obedeciéndole y hablándole de una manera fuerte. Ahora, vemos nosotros que aquí hay un detalle interesante que nosotros debemos también considerar. Si Sansón dice, él vio a esta mujer filistea en Timnat, eso indica entonces que Sansón, como dice aquí esta primera palabra que aparece aquí, descendió. Vamos a mirar repetitivamente esta palabra descendió, indicando no solo los viajes que Sansón hacía hacia los filisteos, sino que también esta palabra tiene simbolismo o indica de que Sansón descendió moralmente, descendió, o sea, cada vez iba bajando su moral, cada vez iba bajando, es cierto, más bien descendiendo al pecado. Eso es lo que está señalando aquí. Entonces, si Sansón, volviendo al punto, si Sansón entonces vio a esta mujer en Timnat, entonces era porque Sansón pasaba el límite, pasaba la frontera y se iba al lugar de los filisteos. No la vio una vez, sino la vio, por lo que vemos aquí, varias veces, lo que indica entonces que Sansón iba mucho al terreno enemigo. Así que cuando Sansón ve a esta mujer en particular, dice aquí que subió, dice, versículo 2, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. O sea, aquí nosotros podemos mirar claramente que poco a poco, como Sansón estaba en el territorio enemigo, entonces él se enamora de esta mujer. Eso es lo que quiere decir aquí, se enamora de esta mujer. Fue un enamoramiento a primera vista, fue un amor a primera vista, y eso es muy peligroso lo que vamos a ver aquí. Estos amores a primera vista son muy peligrosos porque le trajo muchos problemas, vamos a ver aquí, le trajo muchos problemas a Sansón. Ahora, mire usted otro detalle importante aquí. Sansón vio a esta mujer e inmediatamente va y habla a sus padres porque Sansón quiere tener a esta mujer. Entonces aquí mi pregunta es, ¿en dónde Sansón consultó a Dios? Si se supone que Sansón era nazareo, se supone que el Espíritu de Dios estaba en él. ¿En qué minuto Sansón consulta a Dios? En ninguna parte. Sansón se dejó llevar por sus deseos carnales. No consulta a Dios primero.
ni tampoco consulta con sus padres. Ese es otro detalle, sino que aquí lo que dice aquí el versículo es que impone a sus padres. Papá, yo quiero esto y quiero tener esto, y así que consígueme esto que yo quiero. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras aquí, Sansón le está exigiendo a sus padres que haga incluso los preparativos para pedir la mano en casamiento, siguiendo la costumbre de la época. Otro detalle importante que Sansón se salta aquí es que recuerden ustedes que los padres eran los padres hebreos, judíos, eran los que hacían los matrimonios con sus hijos, eran los que comprometían a sus hijos en matrimonio, eran los padres, pero aquí los padres no están en ninguna decisión de Sansón, sino que simplemente los padres se están transformando o se transforman en servidores de Sansón. Los padres están sirviendo aquí a su hijo y están en cierta manera requiriendo los caprichos de su hijo. Los padres, según vemos aquí, también otro detalle importante, los padres son muy débiles en cuanto a su autoridad con su hijo. ¿Por qué son débiles? Pues la Biblia decía en el libro de Deuteronomio, en responsabilidad de los padres, la Biblia decía, la ley decía claramente a los padres una orden, dice, y no emparentarás con ellas, dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y versículo 4, dice textualmente la responsabilidad, la autoridad que el padre tenía. Es decir que aquí los padres de Sansón debieron ellos hacer valer su autoridad y haberle dicho, no hijo, Dios nos enseña esto y yo no voy a hacer esto. O sea, ponerse un poco autoritario, pero aquí vemos la debilidad en cierta manera de los padres, porque los padres aquí están dando un consejo a su hijo. Mira el consejo entre comillas, no es que estén enseñando con autoridad de Dios a su hijo, sino que quieren tratar de llegar a un acuerdo con su hijo, y eso es error garrafal, gravísimo, que los padres puedan llegar a un acuerdo con sus hijos en sus deseos. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la autoridad moral? ¿Quién es el referente en la familia? Son los padres. Los padres no pueden estar de igual a igual con sus hijos. El papá, la mamá es autoridad moral. Pero aquí los padres se ven un poco débiles cuando le hacen la pregunta a su hijo, como en cierta manera haciéndolo reflexionar. Sansón ya no va a reflexionar porque Sansón se le puso una idea, se le puso esa mujer en su mente y él la quiere conseguir a toda costa. Pero aquí el padre, poco sabio, le pregunta en una pregunta reflexiva a Sansón, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? O sea, si usted mira bien aquí el sentido de la pregunta que está haciendo el papá, yo creo que no tiene ninguna autoridad en esta pregunta. No sé cómo lo ve usted, pero yo veo aquí que no tiene ni una autoridad. Ahora, Sansón, la respuesta que Sansón le da a su padre dice, y respondió Sansón a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Aquí están los roles cambiados según este diálogo. Aquí están los roles cambiados. ¿En qué sentido? En que el débil aquí, al hacer la pregunta, es el padre. El fuerte aquí con autoridad es el hijo. Si tú tomas ese ejemplo y lo traes hasta este tiempo, es exactamente lo que está sucediendo hoy día. Los padres han perdido autoridad ante sus hijos. Los padres han perdido autoridad, han perdido valor, han perdido posición ante sus hijos. ¿Por qué razón? Porque sus hijos han tomado mucha ventaja. El mundo ha contagiado a nuestros hijos para que nuestros hijos sean autoridad y se empoderen y sean autoritarios. Yo quiero esto y quiero conseguir esto, pero los padres, la verdad es que han sido poco sabios en este tiempo y ahí nosotros tenemos una sociedad completamente distorsionada, llena de delincuencia, con hijos que agreden directamente a sus padres, con hijos que la verdad es que pasan a llevar a sus padres. Esa es la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero ¿quién es la culpa? Veamos el origen, la culpa es de los padres. No tienen autoridad porque los padres, para justificar su inasistencia, para justificar muchos errores en sus vidas,
para justificar su poco tiempo, su calidad de tiempo que pasan con sus hijos, lo suplen con cosas materiales, con cosas materiales. Hoy día nosotros podemos ver pequeñitos pequeñitos que recién están abriendo sus ojos, ya, y tienen ya sentido, ya lo ven, ya nosotros ya los vemos, por decirlo con algo, ya los vemos con celulares. Y así está la sociedad hoy día. No digo que el tener celular es malo, pero sí, todo se puede usar, pero con sabiduría, con restricciones. Con sabiduría, con restricciones, en donde el padre tiene que estar ahí pendiente de sus hijos y mirando, y ciertas señales y ciertas cosas que los hijos tienen o ciertas actitudes que los hijos tienen, inmediatamente el padre tiene que ponerlo en regla, tiene que ponerlo en línea. Pero hoy día, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy día los padres? Poco menos que le festejamos a los niños sus gracias que hacen. Tenemos que mirar, aquí nosotros vemos un hecho importante, una muestra importante de cómo está la sociedad hoy día a través de Sansón. Sansón fue de idea fija, pero la pregunta que le hace el padre reflexivo, la verdad es que no tiene mucha autoridad. No fueron suficientemente enérgicos, los padres de Sansón no fueron suficientemente enérgicos y autoritarios con su hijo para prohibirle, diciendo, hacerle valer la ley de Dios, la ley de Dios. Hijo, esto es lo que Dios dice, entiende, esto es lo que Dios dice. Sí, ¿qué hubiese pasado si Manoa, el padre de Sansón, se hubiese puesto derecho, correcto con su hijo? Su hijo no habría caído en decadencia moral. Y esta es una muestra, padre, esta es una muestra para poner ojos sobre nuestros hijos en cuanto a autoridad, en cuanto a referente espiritual, en cuanto a que el padre tiene que estar presente con todos sus sentidos en el hogar, mirando a sus hijos, cómo se están desarrollando, cómo son sus actitudes, cómo es el comportamiento, padres, hombres, varones. Mirar claramente cómo es el comportamiento de nuestros hijos, cómo es la relación de nuestros hijos con la mamá. Es muy importante también entender eso. ¿Cómo es el trato del hijo con la mamá? El padre tiene que mirar ahí clarito, porque la mamá no es el amigo, el papá no es el amigo del hijo. Si bien es cierto, tenemos amistades, pero tenemos roles definidos claritos. El papá es papá, la mamá es mamá, no somos amigos. Por lo tanto, a veces los hijos no entienden ese tipo de cosas y a veces tratan a los padres como están tratando a sus amigos. Un momentito. Es ahí donde el padre tiene que atacar el punto. Yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Y ahí hay que hacer la diferencia. Y ahí hay que enseñar a los hijos. Pero hoy día la verdad es que estamos en una sociedad muy permisiva. Aquí vemos que los padres tenían muy claro quiénes eran los filisteos. Aparte de que los filisteos estaban subyugando al pueblo, maltratando al pueblo, los padres le dicen y tratan a los filisteos como incircuncisos. ¿Qué significa incircuncisos, hermanos? Significaba que ellos eran paganos, que ellos eran idólatras, que ellos eran enemigos de Israel. Eso es lo que faltó a los padres de Sansón, decirle, no te metas con los filisteos incircuncisos, ellos son paganos, ellos son idólatras, ellos son enemigos de Israel, ellos son enemigos de Dios. Eso debió haberle dicho en detalle, pero a veces nosotros los padres decimos cosas a nuestros hijos que pensamos y asumimos que ellos lo entienden. Hermano, no lo entienden. Por más conocimiento tecnológico que tengan los hijos, no entienden lo que es la vida. No entienden las experiencias, las situaciones. No, un consejo. Tú no debes obviar algo en tu hijo, algo que es obvio. No es obvio, tienes que explicarle en detalle cómo son las cosas. Aquí, el error que cometió el padre de Sansón fue no explicarle en detalle. Le dice, son incircuncisos. No hicieron el pacto que tenía que hacer Israel. Pero enséñale qué significa ser incircunciso. Significa ser pagano, idólatra, enemigo de Israel, enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Pero como Sansón, si tenía ese conocimiento, no le importó porque se dejó llevar. Porque para él el deseo de los ojos era más fuerte que el consejo de sus padres. El pecado, la carnalidad que había en su corazón era más fuerte
que el consejo que su padre le está dando. No le importó dejar de lado a su padre, no le importó dejar de lado los consejos de su padre, no le importó dejar de lado a Dios, no le importó dejar de lado todas las cosas que para él eran un valor maravilloso en su vida. Dios lo escogió, Dios lo puso con su espíritu, pero a él desechó todo eso. ¿Por qué? Porque se le puso una idea en su mente y él quería lograr esa idea en su mente. Él cerró su corazón, cerró su entendimiento. Así también hay hijos que no quieren escuchar el consejo de los padres, no quieren escuchar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cierran su corazón. Esta es una generación perversa y corrupta, dice la Biblia. Esta es una generación maligna, esta es una generación de duros de cerviz, duros de mente. Cierran su corazón a todo consejo. ¿Sabe lo que hay que hacer por ellos? Orar simplemente. Pero no cansarse de decirle las cosas. Este hombre, por ejemplo, Sansón muestra aquí en su decisión, muestra lo que es la generación hoy día. Este hombre era de idea fija, cerró su corazón y dijo, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Y punto. Con determinación, equivocado, pero con determinación le pide a su padre, le dice a su padre. Porque ese era su objetivo. Ese era su objetivo, sin mirar el daño colateral que iba a provocar, sin mirar el daño que se iba a provocar a sí mismo, ni a sus padres, ni a su pueblo, y la ofensa que estaba haciendo a Dios, no miró por nada. Él solamente quería esto, tómame esta por mujer. ¿Y de dónde viene todo esto? Por pasar mucho tiempo con el enemigo. Ojo con eso. Sansón pasó mucho tiempo en el territorio enemigo. Pasar mucho tiempo, hermanos, en el campo del enemigo lleva al hombre de Dios a la codicia, desobediencia y egoísmo. ¿Entiendes tú? Pasar mucho tiempo en el campo enemigo, en la costumbre del mundo, en el paganismo, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Lleva al hombre de Dios, lleva al creyente de Dios a la codicia, desobediencia y egoísmo. Eso es lo que está pasando con Sansón. Y así empieza su decadencia. Versículo 4 de Jueces capítulo 14, versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí debemos entender muy claro este punto, porque hay algunos que malinterpretan este versículo diciendo, ve, Dios toleró que Sansón, o Dios permitió que Sansón, o Dios impulsó a Sansón para que fuera al pecado. No, Señor. Aquí hay un hecho importante que tú debes entender. En primer lugar, aquí, Dios es soberano. Dios es soberano poderoso. Dios aquí vemos claramente que da su espíritu a Sansón, lo guía, pero la decisión personal, y entienda bien esto también, hermanos y hermanas, la decisión aquí es netamente de Sansón. Él decide. Él decide obedecer o desobedecer a Dios, lo que nos indica a nosotros que nosotros somos los que decidimos si obedecemos o desobedecemos a Dios. Nosotros somos los que decidimos que a pesar de la gracia, el amor, el Espíritu de Dios, las bendiciones de Dios, nosotros decidimos si le servimos o le deshonramos. Pero eso no significa que Dios cumpla su propósito en nosotros. Con nuestra obediencia o desobediencia, Dios soberano, poderoso, que conoce el pasado, el presente, el futuro, Dios claramente, Él va a cumplir su propósito. El que lo va a hacer más difícil de cumplir en los propósitos de Dios, el que lo va a hacer más difícil, vamos a ser nosotros, dependiendo de nuestra decisión. Si le servimos a Dios, si le obedecemos a Dios o le desobedecemos. Si obedecemos a Dios, todo es más fácil, todo es llevadero, todo es beneficioso, todos somos bendecidos, todos estamos en paz con Dios. Y Dios se manifiesta más de lo que nosotros pensamos en nuestras vidas, si le obedecemos, si seguimos sus mandamientos.
voluntariamente. Si nosotros desobedecemos a Dios, si nosotros seguimos con nuestra idea fija como Sansón, si nosotros no respetamos, no guardamos la ley de Dios, no obedecemos los mandamientos de Dios, si nosotros no honramos a nuestros padres, si nosotros no obedecemos a Dios, entonces vamos a obtener el resultado de nuestra desobediencia en nuestra vida. Nos va a traer aflicción, nos va a traer dolor, nos va a traer muchas situaciones difíciles, mucho dolor, mucha aflicción, mucho daño, tanto a nosotros como a los que están a nuestro alrededor. Pero Dios va a cumplir igual su propósito en nosotros. Les quiero poner un solo ejemplo, el ejemplo de Jonás. ¿Se acuerda Jonás? Jonás, Dios le habló. Jonás desobedeció, siguió su camino, lo pasó muy mal en la desobediencia, pero Dios igual cumplió su propósito en él. Entonces, hermanos, Sansón no dejó que Dios gobernara su vida, ese es el problema. Sansón no dejó que Dios gobernara su vida a través y por medio de las enseñanzas que sus padres le impartieron cuando él era niño, cuando él estaba en pleno desarrollo. El voto nazareo que Sansón tenía que cumplir, él lo desecha poco a poco, dice. Pero Dios aún así, de igual manera, cumple su voluntad. Por eso el escritor de Jueces dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Dios ya tenía un plan. A pesar de la desobediencia de Sansón, Dios ya tenía un plan y Dios iba a cumplir su plan. ¿Sabe lo que nos indica eso también como enseñanza práctica? Que a pesar de las malas decisiones que usted y yo tomemos, a favor o en contra de Dios, a pesar de las malas decisiones que nosotros tomamos, dice, Dios de igual manera cumple sus propósitos. Le insisto en esto, el que lo hace más difícil y más doloroso somos nosotros. Por eso, hermanos, sobre toda cosa creada, dice Dios, debemos entregar y dar nuestro corazón a Él, porque de Él mana la vida. Importante entregar, cuando hablamos de corazón, hablamos de entregar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones a Dios, todo puesto al plan perfecto, a la voluntad perfecta de Dios. Así que Dios tenía un plan detrás de todo esto. Detrás de la vida de Sansón, Dios tenía un plan. Pero el que sufrió aquí fue Sansón. Los que sufrieron aquí fueron los padres de Sansón. Mira lo que dice aquí Jueces capítulo 14, versículo 9. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del cuerpo del león. Primera cosa que nosotros vemos aquí, la voluntad, el mal deseo de Sansón primó sobre los padres. Porque aquí van los padres para agradar a su hijo, van los padres, e insisto en esto, sirviendo a su hijo. Los padres están sirviendo los caprichos de sus hijos. La primera cosa que nosotros podemos mirar aquí, ¿cuántos padres hay hoy día que indirectamente, por favor, indirectamente entienda esto, indirectamente sirven a los caprichos de sus hijos? Y eso está mal. Eso no está bien, eso está mal. Y eso hay que cambiarlo. A los hijos hay que enseñarles reglas, hay que enseñarles disciplina. Hay que hacerles ver cuál es la autoridad. Cuando hablo de autoridad, hermanos, no hablo de esa autoridad que uno tiene que gritar y palmotear la mesa y cambiar el rostro. No, Señor, la autoridad te la da Dios. Donde tú con sabiduría debes enseñar a tus hijos, marcar disciplina a tus hijos. Porque si no le enseñas sabiduría y no le enseñas disciplina y no le enseñas a tu hijo el temor de Dios en su corazón,
pues el mundo le va a enseñar a tu hijo. El mundo le va a enseñar a tu hijo. La primera cosa que nosotros vemos aquí entonces, los padres no sirven los caprichos de sus hijos. Los padres están para enseñar a sus hijos. El temor de Dios es algo que aquí los padres de Sansón no están haciendo. Otro detalle importante que nosotros vemos aquí, toman caminos, van en un mismo camino los padres, esta es la escena, van en un camino, en camino a Timnat para pedir la mano de la mujer. Y algo sucede ahí que Sansón posiblemente toma un desvío y se mete en unos viñedos, dice. Llegaron a las viñas de Timnat. Aquí hay un error. Recuerda que el voto nazareo decía que el hombre no podía siquiera beber el fruto de la vid, ni siquiera ver la vid, ni siquiera comer la uva, ni siquiera nada, absolutamente debía abstenerse. ¿Se acuerda? Esa era parte del voto nazareo. Pues aquí, vea usted, Sansón no solamente está tocando, la vid, sino se metió dentro de los viñedos y aún no despierta y aún no se da cuenta lo que está haciendo. ¿Te fijas cómo viene la decadencia moral? Primero deseó algo que no debía desear. Segundo, ahora está entrando en algo que no tiene que tocar, no tiene que ver. No tiene que tocar, dice aquí, no tiene que entrar a estos viñedos porque él es nazareo. Y eso era parte importante de los votos nazareos. Pero fíjate, aquí hay otro detalle importante. La advertencia que Dios le da. ¿De qué manera Dios le da la advertencia? Dice que entra en los viñedos ya de Timnat, dice, y he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Uno puede mirar y ver, ¿y de dónde salió este león? Yo lo que puedo decir, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, yo creo que ese león joven lo envió Dios y rugiendo para hacer despertar la conciencia de Sansón y darse cuenta en dónde está y en la situación y condición en que él está. Yo veo esa enseñanza. Dios enviándole una advertencia a Sansón, para que él en medio de esa condición se pueda dar cuenta y decir, ¿qué estoy haciendo? Si yo le pertenezco a Dios, si yo soy nazareo, ¿qué estoy haciendo en medio de esto? Dios mío, perdóname. Esa es la reflexión que debió haber llegado Sansón, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros también estamos en medio de situaciones difíciles, en medio de una condición difícil, y es Dios quien pone en advertencia? Nos pone en advertencia por medio de su Espíritu Santo que estamos haciendo algo errado. ¿No se ha dado cuenta usted? ¿Es Dios para qué? Para hacernos reflexionar. Para hacernos reflexionar y cambiar y rogar a Dios que Dios nos perdone y cambiar el rumbo. Pero a veces nosotros estamos tan empecinados con el pecado que muchas veces nosotros no logramos ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, como Sansón, muchas veces venimos en decadencia moral. Y no ponemos atención a las advertencias que Dios da. Aquí, este león joven, y mira qué detallista es el escritor aquí, porque dice león joven. Es decir, que un león joven es poderoso, es despierto, va a ganar. Pero aún así, dice, Sansón no se dio cuenta de esta advertencia que Dios le está dando aquí. Viene, dice el versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Viene el Espíritu de Dios, aún así no hace caso a la advertencia, pero Dios mantiene su palabra, el Espíritu de Dios viene sobre él. Al despedazar el león, tal vez Sansón se dio a dar cuenta, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué hace un león aquí? ¿Y por qué estoy acá? ¿Por qué viene este león? O sea, tenía tiempo para reflexionar, pero no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Sansón era de idea fija, el pecado lo tenía tan arraigado en su corazón en cierta manera, o los deseos de sus ojos estaban tan arraigados en su corazón que él quería solamente
seguir su camino. Y no le dice nada a su papá, no le dice nada a su mamá. Descendió, otra vez la palabra, descendió, versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Mira lo que sucede aquí, hermano. Llega a su destino, llega al lugar de la mujer. Y aquí hay otro hecho importante que debemos destacar. Subraye esto, por favor. Versículo 7. Descendió aún más, pues habló, y habló a la mujer. Y ella, ¿quién? La mujer de Timnat, la filistea, dice, agradó a Sansón. Cuando dice agradó a Sansón, se cree claramente que la mujer se vistió de manera provocativa, atractiva, que agradó aún más a los ojos de Sansón. Agradó aún más a los ojos de Sansón. Entonces, el pecado de los ojos no solamente es atractivo de una manera superficial, sino que cuando el pecado de los ojos muchas veces te deja enganchado, dice, atraído, seducido hasta caer en el pecado. El libro de Santiago dice que claramente en relación a esto, y explica muy bien esto, dice, ninguno diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y es atraído por el deseo de los ojos, dice. Es seducido y atraído, dice, por la concupiscencia, por el pecado que está arraigado en su corazón. Es atraído, es seducido por el pecado que está arraigado en su corazón, que lo lleva al pecado, y cuando comete el pecado, lo lleva a la muerte. Hay que tener cuidado con lo que vemos. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos, hermano. Si bien es cierto, estamos en el hogar, estamos confinados, algunas comunas, algunos de nosotros estamos confinados, tenemos, entre comillas, mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio. Tenemos que ocupar y aprovechar bien el tiempo, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y eso somos nosotros. Tenga cuidado con lo que ve, tenga cuidado con lo que escucha, porque eso es lo que va a suceder si nosotros no ponemos cuidado a esto. Dios nos advierte, el pecado es atractivo, pero el fin es de perdición, el fin es de muerte, dice. Y cada uno decide, hermano, cada uno decide, pero Dios dice, Dios nos advierte antes de. Otro detalle importante que nosotros vemos aquí después del versículo 7, dice, y volviendo después de algunos días, para tomarla, dice, se apartó del camino, versículo 8, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. El cuerpo del león, ¿qué león? El que mató él en los viñedos. El que despedazó, era un cuerpo muerto. Otro detalle importante que el nazareo no debía hacer, aparte de no beber bebidas alcohólicas, ni tener nada que ver ni contacto con las vides, el nazareo, aparte de no cortarse su cabello, el nazareo no debía tocar cuerpo muerto. ¿Qué está haciendo aquí? Él de unos días, dice, después de unos días vuelve él a buscar, ya que hicieron el trato con la esposa, qué sé yo, él vuelve nuevamente a Timnat a buscar a su mujer. Y él dice aquí, y aquí hay otro detalle interesante, dice, él después de algunos días vuelve a tomar, se aparta del camino para ver el cuerpo muerto. ¿Por qué Sansón le motivó ver el cuerpo muerto? Porque aquí hay otro pecado que sale a relucir. Aparte del deseo de los ojos, aparte de los deseos carnales que él vio en su mujer, en la mujer filistea, que se vistió y agradó, se vistió para él, dice, y le agradó para agradar a Sansón. Aquí vemos que
La vanagloria de la vida, el orgullo. A ver, quiero ver lo que yo hice. Quiero ver lo que yo hice. A ver cómo está lo que yo hice, lo que yo despedacé, lo que yo me enfrenté a un león joven, a un león grande que se me vino a mí. A ver, voy a ver cómo está. Eso es la vanagloria de la vida, dice. Y mira cómo lo grafica, muerto. La vanagloria de la vida, gloriarse, enorgullecerse en algo que dice muerto, que no tiene vida. ¿Cuántas veces nosotros también, o cuántas veces el hombre se enorgullece en algo que está muerto, que no es Dios, se enorgullece? Y aquí Sansón está atribuyéndose aquí ya Sansón no atribuye al poder de Dios, el Espíritu de Dios sobre su vida, sino que ya Sansón está mirando por sí mismo. Se está sintiendo orgulloso, muy orgulloso de su fuerza. Momentito, si la fuerza no dependía de él, la fuerza venía de Dios. Pero así somos nosotros también. Es lo que yo he hecho, es lo que yo, no somos nada, hermano. No somos absolutamente nada a los ojos de Dios. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios que Dios usa cuando Él quiere. Y eso debemos tenerlo muy claro. Que somos lo que somos porque Dios quiere así, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Qué es lo que debemos nosotros procurar? Que el Espíritu de Dios no se vaya de nosotros. Eso tenemos que siempre procurarlo en nuestras vidas. Ahora, dice aquí que Sansón vuelve al cuerpo muerto del león, dice, y hay un enjambre, algo inusual, algo insólito, eso no es común. Pero ahí hay un enjambre, y esta es otra advertencia de Dios, para hacer pensar a Sansón, y decirle, pero ¿qué hace esto? Esto no es común, esto jamás lo he visto. Pero ¿qué hace Sansón? Como él estaba ya cegado, como él ya había descendido moralmente, ya estaba su corazón, se estaba endureciendo, estaba siendo obstinado, ya se estaba atribuyendo todos los éxitos que él ya está teniendo hasta aquí a él mismo como persona, se está volviendo orgulloso. Un detalle importante, el orgullo te ciega, no te deja ver. No te deja ver ni siquiera darte cuenta de los propios errores que tú estás cometiendo. ¿Qué es eso? El orgullo. Y aquí Sansón ni siquiera está tomando advertencia de Dios. ¿Qué hace Sansón? ¡Ay, miel! Toma la miel y empieza a comer de la miel y comienza a compartirla con sus padres. Comienza él a dar a sus padres. Es triste la vida de Sansón, su decadencia moral, pero así es el hombre también. El hombre que es orgulloso, el hombre que es soberbio, el hombre que es autosuficiente, el hombre que siempre piensa que por él se hacen las cosas, que si no fuera por él, la verdad es que quizás ¿qué sería este mundo? Déjame responderte a esa pregunta. Si tú piensas que si no fuera por ti, quizás ¿qué sería del mundo? Sería mejor. El mundo sin ti, sin mí, el mundo sería mejor, de verdad. De verdad. Y eso siempre debemos pensar con humildad delante de Dios. Ahora, Sansón vuelve a buscar a su mujer. Toma el cuerpo muerto del león, como ya miramos aquí. Lo da a sus padres. El hombre, cuando desobedece a Dios, desobedece a sus padres. Y cuando el hombre desobedece a Dios, desobedece a sus padres, deshonra a sus padres, poco a poco ese hombre comienza a tolerar costumbres y a aceptar ciertas cosas que no convienen para el desarrollo espiritual. La Biblia nos dice esto, en referente a esto. Si bien es cierto, debes entender que la Biblia, la palabra de Dios, no prohíbe absolutamente nada. Simplemente la Biblia dice al creyente, advierte más bien al creyente del cuidado que debe tener. La Biblia dice textualmente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 y versículo 24. Debemos usar sabiduría, las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, las cosas que conversamos, las cosas que practicamos, las cosas que hacemos como hijos de Dios. Debemos usar sabiduría. Debemos ser sabios en las decisiones. Debemos ser sabios no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestros hijos, en la relación que tenemos también.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El pecado muchas veces, hermanos, como lo vemos aquí, comienza a envolver y comienza a comprometer al hombre, quien acepta y se compromete con prácticas y costumbres, dice, del mundo que nos apartan de la comunión con Dios. ¿Me entiende? El hombre comienza poco a poco a envolverse en el pecado. El pecado es atractivo si el pecado no es malo. El pecado es atractivo, el pecado es envolvente, el pecado es comprometedor. Y el pecado seduce al hombre por lo que mira, por lo que ve, por lo que desea, por lo que conversa. Y eso aflora y eso estimula la concupiscencia que está en nuestro corazón. Y cuando lo que vemos, lo que hacemos, lo que oímos, con quién nos congregamos, con quién nos juntamos, con quién sociabilizamos, muchas veces, si no estamos firmes en la palabra de Dios, y no estamos en madurez espiritual, firmes en la palabra de Dios, mejor, hermanos, arranquemos. Mejor salgamos de ahí. Pero muchos de nosotros somos tan autosuficientes y somos tan dueños de nosotros mismos y nos creemos tan, voy a usar una palabra que se usa mucho hoy día y que a veces algunos no lo entienden porque la confunden. Muchos de nosotros nos creemos, entre comillas, maduros espiritualmente y cometemos errores garrafales, errores insignificantes, errores que jamás nunca habríamos cometido. Pero lo hacemos. Porque Satanás seduce por nuestros ojos. Estimula los pecados no confesados y no reconocidos que están en nuestro corazón delante de Dios. Los estimula. Y cuando los estimula nos lleva al deseo. Y cuando estamos en el deseo mismo y hacemos el acto desobediente delante de Dios, en ofensa a Dios, lo demás es consecuencia, lo demás es llevadero, lo demás es simplemente viene solo. Si no ponemos atajo ahora a las advertencias que Dios nos hace hoy día a través y por medio de su palabra. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que estás en el camino equivocado? O que estás recién partiendo en el camino equivocado. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Simple, pues, hermano. El Espíritu Santo de Dios que habla a tu conciencia en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios quien nos redarguye de pecado esta mañana. No es para que te sientas condenado, porque la palabra de Dios no condena a nadie. La palabra de Dios edifica, exhorta. La palabra de Dios hace crecer espiritualmente al hombre, pero la palabra de Dios, y tenlo súper claro, hermanos, la palabra de Dios nunca te va a condenar, nunca nos va a condenar, porque el único que nos condena en este momento por las cosas que hicimos, los pecados que hemos cometido, el único que nos está condenando y que no nos quiere dejar venir a Él y recibir de Él el perdón, ¿sabes quién es? Es Satanás. Pero el Señor nos dice esta mañana que hay tiempo, que hay oportunidad. Si tú te estás encontrando en la misma condición que Sansón se está hallando aquí, es porque el Señor quiere que tú vuelvas al camino, que no sigas en ese camino. Es porque el Señor nos está mostrando en esta mañana que nos dediquemos 100% a Él, porque Él viene pronto y Él viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, limpia, transparente. Y parte de la iglesia somos tú y yo. Es tiempo, hermanos, que volvamos a Él. El pecado comienza con la seducción de lo que se ve. ¿Entiendes? El pecado comienza con la seducción de lo que el hombre ve, llevando al hombre a deshonrar a Dios con sus actos, arriesgando así su salvación. ¿Entiendes? ¿Cómo comienza el pecado? Con lo que se ve, con lo que oye. Así comienza la seducción. Cuando el hombre está en pecado, la primera evidencia de que ese hombre está en pecado, ¿sabes cuál es? Deshonra. Deshonra a Dios. Deshonra a Dios con su vida. Ofende a Dios y por ende ofende a los que están a su alrededor. Y con eso, ¿qué arriesga? Arriesga su salvación. Y si el Espíritu Santo está tocando su corazón en esta mañana, vez tras vez como advertencia, como lo hizo con Sansón, y usted sigue obviando, está en un peligro peligroso, está en un terreno, está en un camino, está en un terreno peligrosísimo. ¿Sabe por qué? Porque eso la Biblia lo señala, el mismo Señor Jesucristo lo señala como blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque allí solían hacer los jóvenes
porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, y Sansón les dijo: yo os propondré un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma, lo oiremos entonces. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Qué pasa aquí con Sansón? Ya Sansón hace un banquete. ¿Qué hay en un banquete? De acuerdo a lo que dice aquí el banquete, hay una borrachera, una comilona y una borrachera. Sansón no tenía que estar ahí, pero ya está ahí. ¿Qué lo organizó Sansón? ¿Me entiende? ¿Me entiende cómo va la decadencia? Invita a los amigos, porque cuando hay, como decimos aquí en Chile, cuando hay copete y hay comida, ¿no es cierto?, y gratis más encima, llegan los amigos de donde uno menos sabe. Ahí están. Sansón está ahí, él está oficiando esto. Sansón aquí, ¿qué está diciendo? Como es autosuficiente, como es intelectual, entonces aquí Sansón, aparte de que el pecado deteriora al hombre físicamente, el pecado también deteriora al hombre intelectualmente. Pero aquí fíjate, Sansón, él está fuerte, él se cree en su fortaleza, ya él es autosuficiente, ya es orgulloso, porque él ha hecho muchas cosas, ¿me entiende? Entonces, como él se cree autosuficiente, se cree dueño de sí mismo, entonces él intelectualmente, él está bien. Él tiene una capacidad intelectual superior que Dios le dio. Porque el Espíritu de Dios no solo te beneficia físicamente, el Espíritu de Dios sobre tu vida, ¿me entiendes? El Espíritu de Dios también abre tu mente, te da intelecto, te da capacidades. De verdad, para entender la palabra de Dios, para entender lo que Dios quiere de tu vida, para entender en los tiempos que estamos viviendo. Dios nos da esa capacidad intelectual. Pero hay muchos como Sansón, que esa capacidad intelectual, ¿sabe para qué la usa? Aquí como Sansón, siguiendo aquí el versículo, para jugar. Sansón está jugando a la adivinanza. Sansón está usando su capacidad intelectual, ¿sabes para qué? Para ser superior a los demás. Se está burlando, se está jugando, pensando que eso es... Hoy día nosotros así también vemos a muchos jóvenes, tienen gran potencial para hacer cosas increíbles en las manos de Dios. Tienen gran potencial, capacidad intelectual. ¿Sabe para qué la están usando? Para sí mismos y no para Dios. Esa es la generación que nosotros estamos viviendo hoy día. Dios les ha dotado de capacidad intelectual, de conocimiento. ¿Para qué la están usando? Para autobeneficio, para engrandecerse ellos, para jugar, para hacer muchas cosas. Y no para poner su servicio, su vida, su cuerpo en sacrificio vivo a Dios, en honra a Dios. No lo hacen, no lo hacen. El pecado no solo deteriora al hombre físicamente, sino que también el pecado deteriora al hombre intelectualmente. Yo he escuchado mucho este comentario que dicen que cuando un joven creyente, o de familia cristiana mejor, entra a la universidad, se desvían del camino. ¿Por qué se desvían del camino? Porque la base moral, espiritual no está sólida. La base moral, espiritual, ¿sabe dónde empieza? En casa. En casa. Yo he escuchado mucho eso, y ese es un mito que se puede revertir. Se puede revertir. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de que los padres tomen su lugar, tomen su autoridad y enseñen a sus hijos a buscar a Dios, a amar a Dios, a buscar a Dios por sobre todas las cosas, a enseñarles a sus hijos que si buscan a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás se añade. Pero hoy día hay padres, y yo he visto padres cristianos y he escuchado de padres cristianos que les interesa más que sus hijos se desarrollen intelectualmente, profesionalmente, y envían a sus hijos y hacen todo lo habido y por haber para que sus hijos se desarrollen intelectualmente en una universidad, etcétera, etcétera, que sean ellos personas y después busquen a Dios. Yo no estoy en contra que los jóvenes tengan que estudiar a la universidad. Tienen que hacerlo. Yo voy al principio fundamental de que los padres no están haciendo un trabajo en sus hijos, de poner el temor de Dios
en sus vidas, en sus corazones, que esos padres sean padres con autoridad de Dios, que enseñen a sus hijos, que guíen a sus hijos, que hablen a sus hijos, pero hoy día los padres quieren ser, entre comillas, estar de igual a igual con sus hijos en amistad y no marcan la autoridad de Dios, porque tampoco los padres saben cómo hacerlo. ¿Y por qué los padres no saben cómo guiar a sus hijos en la enseñanza de la palabra de Dios? Porque los padres no estudian, porque los padres no oran, porque los padres no buscan a Dios. Ese es el problema. ¿Cómo vamos a cambiar los paradigmas de esta sociedad si nosotros no buscamos a Dios de una manera personal? Si nosotros nos buscamos a Dios de una manera íntima, importante. Entonces, versículo 15 al 18. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió: si no oraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Les voy a dejar esta tarea para que usted pueda meditar en estos versículos, porque de aquí en adelante va a hablar acerca del rol del hombre y la mujer en el matrimonio. Primero va a hablar de las consecuencias del yugo desigual. Cuando hablamos del yugo desigual, hablamos de un hombre creyente, en este caso, y una mujer no creyente, o viceversa. No hay compatibilidad. Les voy a dejar esa tarea. Pero lo importante, lo que yo quiero destacar aquí es, como primera parte, como primera enseñanza, es, en conclusión, los padres deben tener autoridad moral, espiritual sobre sus hijos. Enseñar a sus hijos el temor de Dios. Enseñarle a los hijos el temor de Dios, hermanos y hermanas, no es solamente de palabra, sino es en acción, sino es en actitud. El enseñar a tus hijos el temor de Dios, eso también va en enseñanza recíproca al papá. ¿En qué sentido? En que eso también te va a llevar a ti, en que si tú como papá eres orgulloso, eres soberbio, eres de idea fija, eres tosudo, entonces también la enseñanza de la palabra, si tú vas a enseñar a tus hijos lo distinto, primero tienes que empezar haciendo los cambios tú. Tienes que empezar o dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, en tu vida. Porque al entender eso, tú vas a enseñar a tus hijos de la misma manera. Y tus hijos también son personas que piensan, se dan cuenta y se están desarrollando. Y como tú les enseñas y como tú le hablas y como tú actúas con ellos y como tú eres, de la misma manera tus hijos van a ser de la misma manera como tú eres, para bien o para mal. Porque nosotros como padres somos referentes espirituales a nuestros hijos, referentes espirituales. Así que hermanos, yo les animo a que usted entienda esto, que nosotros no servimos los caprichos egoístas, maliciosos de nuestros hijos. Al contrario, nosotros ponemos orden y enseñamos a nuestros hijos, no una forma dictatorial. No estoy diciendo eso, sino con amor, de la misma manera que Jesús nos enseña. Poner disciplina a los hijos no es dañino, no hay nadie que haya sufrido por disciplina. Espiritual me estoy refiriendo. Es importante que nosotros tengamos claro eso, porque si no, de lo contrario, va a suceder lo mismo que le sucedió a Sansón. Lo mismo que sucedió a Sansón. Se va a desviar del camino. Se va a desviar por el deseo de los ojos, por los deseos de la carne, por el orgullo, la soberbia, la vanagloria de la vida. Y está dejando de Dios de lado. Está dejando a Dios de lado. Y está siguiendo su propio camino.
Quiero concluir con esto. No quiere decir absolutamente nada si tus hijos se están conectando, si están yendo aquí, si están yendo acá, si se están conectando en los medios cristianos. Eso no quiere decir absolutamente nada si las actitudes de tus hijos en sus casas son terribles que un mundano. ¿Dónde está el cambio? Se están volviendo hijos religiosos. Y si tú como padre no enseñas a tus hijos disciplina, autoridad, corrección, temor de Dios en tu casa, la verdad es que el hecho de congregarse es perder el tiempo. Así de directo les quiero decir, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque estamos, no olvides de esto, estamos viviendo en una generación perversa y corrupta, que si no enseñamos el camino correcto de Dios a nuestros hijos y el temor de Dios a nuestros hijos, el mundo se los va a enseñar. Y el mundo los va a apartar de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos seguimos estudiando entonces por tiempo. Vamos a continuar estudiando libro de Jueces en el capítulo 14, versículo 15, que tiene que hablar netamente de asuntos matrimoniales, actitudes matrimoniales, que aquí nos va a dar un mayor ejemplo y por tiempo no los vamos a alcanzar a mirar, así que lo quiero mejor dejar en la segunda parte para el próximo domingo. Léalo en su casa hasta el final, hasta el versículo 20, del versículo 15 al versículo 20, léalo por favor hasta el final. Que Dios también le hable durante la semana y el domingo lo seguimos estudiando. Dios les bendiga, hermanos míos, un gusto. Oramos a Dios y damos gracias por esta primera parte de esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, esta enseñanza que tú nos das, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, el error, el pecado que tú nos has mostrado y señalado esta mañana. Reconociendo, Señor, quiénes somos, lo que somos y lo que hemos hecho. Reconociendo eso, Señor, humildemente, esta mañana te pedimos que nos perdones. Perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque a veces sin saber, Señor, o a veces, Señor, por no seguir, Señor, en discusiones con nuestros hijos. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros hemos sido malos padres. En muchas veces, Señor, suplir los caprichos de nuestros hijos, caprichos que le hacen mal, que le dañan, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a ser padres espirituales. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, ser objetivos en nuestra enseñanza. Ayúdanos, Señor, a nosotros como padres también buscar tu consejo diariamente, constantemente, para enseñar y guiar espiritualmente a nuestros hijos para que ellos no cometan errores, Señor. Si fuere posible que no cometan nuestros mismos errores que cometimos, Señor, que no lo cometan ellos, Señor. Danos sabiduría, danos esos tiempos de calidad, Señor, en que podamos nosotros conversar y compartir con nuestros hijos la enseñanza de tu palabra, poniendo en ellos el temor, tu temor, Señor, que es un temor reverente, Señor, enseñando y guiando a nuestros hijos. Bendice todas las familias aquí representadas, Señor. Bendícenos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que Dios les guarde. Gracias por conectarse y sigamos en este espíritu. Si usted quiere ofrendar y entregar lo que Dios de gracia ha puesto en su corazón con gozo y alegría, puede hacerlo a través de los medios que están, a través del anuncio que está ahí en la pantalla. Ahí está la cuenta de la iglesia si usted quiere ofrendar con gozo y alegría. Si usted está invitado por primera vez, por favor, no se sienta comprometido que esto no es para usted. Hermanos míos, Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y lindas fiestas patrias. Que Dios les bendiga. Bendiciones, adiós, que estén muy bien.